próxima semana noticias, pero bueno, ya digamos que ahora sí las autoridades universitarias ya emitieron alguna nota donde nos avalan, ¿verdad? El prepararnos para recibirlos. Así que por lo menos esta semana y la siguiente es muy probable que sea bajo esta modalidad que vamos a hacerlo el día de hoy. Y bueno, y ya después distribuirlos a ustedes a lo largo de lo que resta del semestre para que puedan asistir los que quieran, ¿verdad? Eso sí, una vez que mandamos la fecha, ¿verdad? Pues entonces ustedes confirman. ¿Por qué? Porque hay que preparar acá muestras, porque hay que prepararse para atenderlos a ustedes también, porque no es que vamos a desatender los que no vienen, ¿verdad? Entonces, para organizarnos mejor. Pero bueno, esa comunicación ya masiva de los 49 muchachos y muchachas que están en el curso, lo hacemos en su momento Laura, la profesora Laura y su servidora. Ya estamos prácticamente todos, entonces lo que hoy la forma en que vamos a desarrollar la clase va a ser así. Una primera hora, más o menos, la primera hora, con una exposición general de la temática asociada desde la clasificación, pero concentrándonos en lo que es los pesos específicos, ¿ok? O el peso específico. Y luego de esa primera hora hacemos un descanso para el jugo, el desayuno, ¿no? Y 10 minutos máximo, ¿verdad? Y nos vamos a la parte práctica, al laboratorio, donde vamos a hacer la ejecución, o por lo menos la demostración de cómo llevarían a cabo el ensayo. Si tienen oportunidad de venir, pues van a encontrarse ahí el equipo, ¿verdad? Y vamos a hablar al respecto. Pero no podemos esperarnos, así que vamos a ir avanzando, acompañándolos en esta modalidad, una sesión sincrónica, teórica aquí, ¿verdad? Con la presentación de PowerPoint, que esta sí se sube ahora en el transcurso de la tarde, y luego la sesión práctica, ¿verdad? En que las profesoras pues hacemos el ensayo, la parte principal de los ensayos para que ustedes queden con la idea de cómo se llevaría a cabo, ¿ok? Y bueno, y ya cuando podamos atenderlos acá, pues sería a través igual de una sesión sincrónica, la primera hora, y luego ya un video o la ejecución con los compañeros que estén aquí acompañándonos en su momento. Bueno, entramos entonces con la temática que nos corresponde desarrollar hoy, que sería, vamos para atrás, gravedad específica. Ok, déjeme ver aquí, va a desaparecer esto y ocultar. Ahí estamos, ya deberían estar viendo la presentación, ¿verdad? Donde nos vamos a concentrar en propiedades físicas y clasificación. No todo hoy, pero arrancamos hoy para concluirlo en unas 2 semanas adicionales, ¿no? Y esto, pues, nuevamente, esto va acompañando la teoría que ustedes van desarrollando con Rafael y con Laura. Puede ser un poquito ahí, ¿verdad? Ligeramente desfasado, generalmente ven la teoría y nosotros aquí el ejercicio ya práctico, y en algún momento más bien es al revés. Pero la idea es que se complemente, no son temas ajenos, son complementarios. Algunos ensayos muy sencillos de comprender, otros sí tienen una dificultad mayor para entender, ejecutar e interpretar. Pero este es de los más rápidos y no, la terminología tampoco le es ajena a ustedes, porque si bien no hicieron ninguna práctica el semestre anterior, ya hablaron de pesos específicos, de gravedad específica en materiales. Recordemos que los materiales de construcción, las gravas y las arenas, al final son materiales pétreos, ¿verdad? Que extraemos del subsuelo y los tenemos que analizar. Entonces, también esos podrían entrar aquí en una mecánica de los suelos. ¿Suelos qué? Suelos granulares, ¿verdad? Con ciertas características, como los vamos a ver más adelante. Bueno, el suelo en sí es bastante complejo, más complejo que una grava, más complejo que una arena de las que ya les mencionaron en el curso anterior, donde íbamos enfocado a la fabricación de un concreto. El suelo es un conjunto de partículas de diversos tamaños, desde la
parte visible, que pueden ser bloques métricos, decimétricos, hasta la parte fina, ¿verdad? De micras o estado coloidal que nosotros no siempre logramos percibir o que no logramos percibir a simple vista. Entonces es un complejo de partículas que están interactuando entre sí, que pueden tener un componente orgánico, dependiendo de la zona, ¿verdad? De donde lo vayamos a extraer, o puede estar libre de cualquier componente orgánico. Cuando digo estos agentes orgánicos, podemos imaginarnos residuos de raíces, animalitos, ¿verdad? La fauna que puede subsistir ahí en esos ambientes, ¿verdad? Descomposición de estos materiales, ¿verdad? Que inclusive a veces va a tener un olor particular, una consistencia particular. Váyanse a escarbarle el jardín a sus familiares ahí, ¿verdad? La casa y se van a encontrar las primeras capitas, pues sí, hay un suelo orgánico, ¿verdad? Que es donde se desarrolla toda esta biodiversidad que podemos, ¿verdad? Que también en algunas ocasiones nos interesa estudiar y reconocer. Dentro de ese conjunto de partículas sólidas y estos componentes orgánicos, si es que los tiene, porque también podría estar libre de ellos, hay espacios vacíos. Y esos espacios vacíos pueden ser material, estar ¿verdad? Con agua, ocupando ese espacio. Puede ser otro tipo de fluido, algún lixiviado, combustible, ¿no? Si estuviera contaminado. Pero generalmente es agua. Y podría ser también que algunos de esos vacíos estén libres de, ¿verdad? Y entonces ahí lo que tenemos es gas, aire, ¿ok? Pero igual, dependiendo del ambiente, podría ser que incluso sea, ¿verdad? Un gas ahí nocivo, como el metano, que los tenemos, ¿verdad? En un ambiente volcánico como el nuestro, pues es posible en algunos sectores que hayan algunas vetas ahí, ¿verdad? Donde esté saliendo gas metano y que hay que estar, ¿verdad? Atentos, sobre todo si estamos en una excavación profunda, subterránea. Ok, pero eso es para que nos vayamos imaginando el suelo. ¿Verdad? Invitarlos a ustedes igual, como les decía, ahora a verlo de manera diferente. Ya no es la tierra con que jugaba, si es que jugaba alguna vez con tierra, ¿verdad? Sino que ya vamos a irle poniendo los nombres que corresponden, identificarlos como responde, ¿verdad? Y de hecho, ya hoy dejamos habilitada también una segunda ficha que tiene que ver con esa invitación hacia ustedes para poder manipular los materiales, trabajar los materiales, ¿verdad? ¿Cuáles materiales? Los que tienen ahí en su casa. No vamos a irlos a mandar a buscar diferentes tipos de suelo. Vamos a trabajar con el suelo del patio, del jardín, de la maceta, si no hay patio ni jardín, del parque, donde lo vayan a, ¿verdad? Pero que sea ahí, ojalá, cerquita de donde se encuentren ustedes. Pero bueno, ese detalle lo vamos a ver más adelante. ¿Qué empezamos? Bueno, y nosotros cuando tenemos que hacer una investigación geotécnica, asignarle propiedades físicas y mecánicas a esos materiales que van a estar interactuando con las obras civiles, cualquiera de las obras civiles que mencionamos en la clase anterior, que fue, ¿verdad? Se hizo todo un escenario de donde vamos a estar poniendo el suelo a trabajar con la estructura, dentro de la estructura, ¿verdad? O en contacto con la estructura. Entonces, el laboratorio, pues igualmente lo habíamos presentado hace unos clases, va a estar en 4 grandes secciones. Hoy estamos empezando la primera. Continuando con la sesión anterior, que fue de muestreo, porque todo esto requiere un muestreo, o sea, un muestreo delicado, fino, donde yo no cambie la estructura del suelo que tiene en el sitio, que le llamamos inalterado, o un muestreo donde yo la perturbe, no importa, porque no es un problema el poderlo hacer y poder obtener otras características, que es el muestreo alterado. En este primer grupo que empezamos hoy, estamos con gravedad específica, que es donde nos vamos a concentrar en unos minutos, la distribución granulométrica, cómo represento yo todos esos tamaños que están de sólidos que están conformando mi masa de suelo. Y luego una prueba que es como estar manipulando plastilina, ¿no? Una prueba donde vamos a ver si hay interacción entre las partículas, qué tipo de interacción hay, para determinar si son plásticos o no. Un tema de plasticidad ya, que vamos a introducir y que es sumamente importante porque nos puede poner ya, bueno, además de que nos va a ayudar todo este conjunto de pruebas a clasificar el suelo, que significa ponerle un nombre y unos apellidos que ustedes esos sistemas de clasificación los van a desarrollar con sus profesores de teoría, ¿verdad? Pero nosotros ya aquí es como vamos a saber cómo hacerlo, cómo llegar y ponerle un nombre técnico al suelo, que si yo estoy laborando en otras latitudes
o con otras personas que no, inclusive que no hablemos el mismo idioma, pues que yo le pueda asignar al suelo el decirle, vea, estoy hablando de un CH y la persona me entienda, porque es un lenguaje universal. ¿Y para qué? Para que tanto investigaciones, propuestas, trabajo conjunto, ¿verdad? Se pueda ir mucho más sencillo por ese tema de comunicación. Y cuando ya a mí me dicen una nomenclatura, ya yo puedo estar asimilando esa información, procesando y decir, ok, ¿verdad? Esperaría ese comportamiento del suelo. Entonces, a eso es que lo vamos a conducir en este primer grupo. Segundo grupo, que igual son propiedades muy importantes desde el punto de vista práctico, porque ¿verdad? En toda obra de ingeniería vamos a tener que estar manipulando suelo y roca en algunas ocasiones, pero aquí nos estamos concentrando en el suelo. Son características ya modificadas del material cuando yo lo proceso, cuando lo densifico. ¿Qué significa densificar? Reducir los espacios vacíos. ¿Ok? Entonces ahí también, pero no puedo entrarle a ese grupo de ensayos si no he superado la primera, ¿verdad? El primer grupo. ¿Ok? Luego viene ya otra sección del laboratorio donde ya vamos más en busca de otras propiedades sumamente importantes para el diseño de obras civiles. No hablemos solo del diseño geotécnico, porque hay un diseño estructural, un diseño geotécnico, pero al final es un diseño integral de las obras. Ahí, en ese tercer grupo de ensayos, vamos a estar hablando de la permeabilidad, o sea, cómo se mueve rápidamente el agua dentro de ese suelo y de un fenómeno que podemos simular a nivel de laboratorio, pero que nos reproduce muy bien lo que está pasando en un sitio cuando yo pongo una carga y el suelo se deforma. ¿Cómo se deforma? ¿Cuánto se puede deformar? ¿Qué tiempo va a durar? Pero no puedo entrar a ese grupo de ensayos sin saber primero qué tipo de suelo estoy analizando y qué propiedades físicas tiene. Y ya cerramos el semestre, vea que rápido, ya diciembre, ¿no? Con ensayos de resistencia, donde los vamos a invitar también a hacer algún ejercicio en casa, pero igual cuando vengan acá, los que vendrán y los que no, pues lo veremos, perdón, en las láminas que se presenten en su momento, los equipos. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante saber cuánto aguanta el suelo, cuán resistente es, con qué deformaciones asociadas llega a esa carga máxima. Porque es esa la información que yo necesito para dimensionar obras de retención, dimensionar cimentaciones de edificaciones, proyectar cómo voy a trabajar los taludes de un proyecto. Entonces, nuevamente, el laboratorio ilustra esa componente teórica que ustedes van a ir desarrollando, ¿verdad? Semana a semana. Pero de una vez los invita a pensar que todo esto tiene una aplicación. Nos guste o no, el área tiene que conocerlo. Tienen que manejar el lenguaje, porque si yo voy a participar en yo soy un profesional que va a estar licitando o va a estar en cuadros de programación, yo necesito saber qué tipo de suelo me voy a topar en mi proyecto porque tendrán sus problemáticas para trabajarse, para estimar, ¿verdad? Características. Entonces yo tengo que estar aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de materiales es? ¿Qué problemática me puede estar invitando ya a pensar que podría estar sujeta a mi estructura? ¿Cómo la voy a remediar? ¿Cómo los voy a trabajar? ¿Verdad? Entonces también, no importa cuál sea mi papel dentro del desarrollo de las obras, así sea administrativo, yo necesito conocer de los suelos, de propiedades de los suelos y que el lenguaje sea familiar. ¿Verdad? No puede un ingeniero civil de la UCR decir que nunca tuvo contacto con los suelos. Y ahora lo vemos como un requisito más, bueno, y que no están viniendo, ¿verdad? Porque cuando vienen terminan, ¿verdad? Como agotados del laboratorio. Pero vieran que cuando se van a estudiar fuera y los ponen con un grupo de profesionales de diversas áreas, los que pasaron por aquí, la UCL, ¿no? Tienen esa componente, esa, digamos, sensibilidad ante, igual, ensayos de laboratorio. La idea, pues sí, era siempre poderlos ejecutar. En esta modalidad, por lo menos sí las vieron y sí saben cómo plantear, ¿verdad? ¿Cuándo hay que hacer ese ensayo? ¿Cómo eventualmente se debería hacer? Pero interpretar, que es lo más importante también. Bueno, entramos entonces en una primera descripción visual de qué es lo que estoy viendo. O sea, si me llega una muestra de suelo, yo la tengo que ver. Coloración, cómo viene, si en grumos, si partículas duras, si viene pegajoso, si viene cargado de agua o más bien más seco, si le veo residuos orgánicos o tiene un aroma diferente, ¿no?
Todos han escuchado ahí, pues, la tierra mojada, ¿verdad? Es un olor que puede uno, ¿verdad?, percibir, pero otras veces no solo es ese el olor que percibo, de repente hasta materia en descomposición. Entonces, toda esa descripción visual que yo puedo hacer Miguel, ¿tiene hambre? es, ¿verdad?, importante. ¿Tiene hambre? Luego, No. ahí, de repente si apagamos el micrófono porque todavía ahí tuvimos un ruido de fondo. Si es que me va a preguntar algo en buena hora y si no, pues nada más, porfa, cerramos ahí el micrófono. Composición química, difícilmente nos podemos meter aquí en el laboratorio de geotecnia con la composición química, porque ocupamos, sí, llevamos cursos de química, claro, pero, ¿verdad? Estamos claros que resulta necesario saber muchas veces cómo están conformadas esos suelos, ¿verdad? Si estoy cargada de algún mineral que podría estar incidiendo, si lo pongo en contacto de repente con el concreto. Cuando yo cimente una estructura o ponga la estructura de concreto en contacto con el suelo, si hay alguna componente en el suelo que pueda inhibir la reacción del cemento o de infiltrar, ¿verdad?, infiltrarse dentro de esas grietas, microgrietas, y entonces llegarle hasta el acero, ¿verdad? Entonces, esta composición química también en algunas ocasiones es importante conocerla. Eso sí, se sale del alcance de nuestro laboratorio como tal, porque no tenemos posibilidad ni siquiera de verlos acá. Ya de minerales han visto algo, ¿verdad?, de generalidad de las arcillas, pero es un tema que ocupamos a un químico que nos colabore en ese sentido. Y bueno, el contenido de agua, ¿verdad? Eso sí, cuánta agua tiene, pues es una prueba simple de coger el suelo húmedo, pesarlo, ponerlo a secar, pesarlo y por diferencia saber ese contenido de humedad. Ok, ¿y a través de qué vamos a nosotros poder reconocer el subsuelo? A través de ensayos que están debidamente normados en una guía. Puede ser la guía del AASHTO, ¿verdad? Ahí está, que esta fue la primera propuesta gringa, ¿sí? O estadounidense para poder ir haciendo, ¿verdad?, ensayos en diversos materiales para entender su comportamiento y tratar de irlos, ¿verdad?, agrupando. Igualmente estaban también los estadounidenses trabajando en una serie de normas para la prueba de materiales diversos, desde los suelos aquí, ¿verdad?, agua y cada material nuevo que aparece para la construcción inclusive, ¿verdad?, pero que se ha ido desarrollando. Sus etapas iniciales fue en la década de los 30, pero que hoy día siguen apareciendo normativas asociadas a la STM, que es con el que nos familiarizamos más. El AASHTO sí, también lo usamos mucho para el lenguaje carretero, pero igualmente están homologadas. Y últimamente, en la parte de suelos, se está trabajando en un conjunto de normativas nacionales que están en proceso, ahí lo dice, a través de INTECO. Un trabajo lento donde se reúnen diversos laboratorios y empiezan a, ese término no me gusta, pero es así, tropicalizar. Adaptar las normas existentes con la experiencia local, con lo que conocemos de los materiales locales. Bueno, por eso está en proceso y nosotros principalmente nos vamos a adentrar en el ASTM. Bien, ¿cómo empezamos en esa clasificación? Les decía, ojalá podamos reconocer esa composición mineralógica que ocupamos ensayos de petrografía. Esto no tienen que manejarlo ahora, lo van a ver en el curso siguiente, pero saber qué minerales predominantes tiene el suelo no estaría de más, ¿verdad? ¿Qué tipo de materiales térreos tienen, qué tipo de minerales tienen los materiales térreos? ¿De dónde provienen? ¿Verdad? Los ambientes diversos que vimos en aquellos mapas de zonificación, si son suelos producto de la alteración y meteorización de roca, zonas montañosas, si esos materiales fueron arrastrados y depositados en las partes bajas, qué pasó en todo ese proceso. Es complejo, ¿verdad? Pero hay que saberlo y entenderlo preferiblemente. Ahora bien, eso es a nivel de mineralogía, pero ese conjunto de minerales finalmente forman unas partículas o componen el suelo y es ahí donde vamos a ver el tamaño, que es con la prueba de granulometría. Esa representación gráfica de cómo están distribuidos los tamaños y que por qué lo ponemos gráficamente, porque a nosotros ingenieros nos encanta verlo así. Otro lo pone a nivel de una pirámide, ¿verdad? No importa, pero nosotros lo queremos ver a nivel de una curva donde yo pueda obtener componenciación en porcentajes de cómo están distribuidas esas partículas, que lo vamos a ver ligeramente más adelante, pero que igual en esa invitación que les vamos a
a dar, ¿verdad? Para poder reconocer el suelo in situ de donde estén ustedes ubicados, pues vamos guiándolos. Forma las partículas. ¿Qué forma tiene? ¿Es una forma esférica, como una canica, o es una forma amorfa? ¿Verdad? ¿Es más bien alargada? ¿Es como una espícula? ¿Cómo son? ¿Verdad? Entonces, eso también hay que verlo y en algunos casos va a ser predominante conocer esa forma porque es la forma, nos va a dar la, ¿verdad? De la forma en que ellos se acomodan, nos dan los razón de vacíos, por ejemplo. Pesos específicos, ese es al que vamos, ¿verdad? Que depende de cómo está conformado el suelo, qué minerales tiene. Es una prueba donde la génesis del suelo es fundamental, es quien determina cuál es el peso específico de ese material, ¿verdad? Y si hay componente de materia orgánica o no. En este es el que nos vamos a concentrar ahora. Contenido de humedad es el agua libre. Yo puedo estar hablando de un suelo muy húmedo y ese cuento de que cada vez que llueve, ¿verdad? O cuando las lluvias son muy intensas y prolongadas, que el suelo se satura, ¿qué significa saturarse? Ya lo saben, ¿no? Pero ¿cómo nosotros entonces podemos estar en un viaje de un mismo material de la fase de invierno, verano y los ciclos intermedios ahí que se dan? ¿Cómo conocemos ese contenido de agua libre que está dentro de la estructura del suelo? Y luego, esa estructura, ¿cómo la cambiamos? ¿Cómo podemos modificarla? ¿Cómo podemos densificarla? Para saber cómo se empaqueta, entre comillas, empaquetar, cómo se acomoda. Cojan ustedes unas, no sé, el salero de su casa, el azúcar de su casa, y la tienen ahí, ¿verdad? Nada más la depositan en el recipiente, ella tiene una estructura, adopta una estructura, le pegan una sacudida nada más, ¿verdad? Y ya cambia para ese suelo, ¿verdad? O para ese material, perdón. Bueno, en algunos suelos es como el mismo efecto, ¿no? Yo lo puedo modificar la estructura en función de las cargas que le vaya a imponer, sean cargas bruscas y cíclicas, ahí como una sacudida, o sea, algo, ¿verdad? Estático, lento. En fin, esa estructura también para nosotros va a ser importante conocerla. ¿Por qué? Nos puede ayudar a predecir, las deformaciones que se están experimentando. Deme un momentito porque se me va a apagar la compu, porque no está con la batería, no está conectado. ¿Ok? Ok, listo, gracias. No me había percatado de eso. Ok, vean el terrón ese que está ahí. Qué hermoso. Todos, yo creo, en su vida han jugado en algún momento con tierra y cogieron un terrón y a la larga se lo lanzaron a alguien. Bueno, ese terrón que está ahí, ¿verdad? Que está ahí representado en la foto, yo no lo tengo acá, pero que está ahí en esa foto. No es una partícula sólida como tal, está conformada por una serie de partículas sólidas de menor tamaño que están ahí interactuando, que tiene vacíos, que esos vacíos puede haber agua y otros más bien en condición gaseosa. ¿Ok? Ese es el suelo, ese es el terrón que yo tengo de representación, que si le quiero hacer como un ultrasonido ahí, bueno, ¿y qué veo? Partículas sólidas que son minerales, diversos minerales. Entre esos minerales hay espacios vacíos que les decía, ocupa el agua generalmente o el aire, ¿verdad? Entonces, ese es una placa, ¿verdad? De un corte de que le hicimos a ese terrón. Que si el terrón lo empezamos a manipular, ahora de repente lo vemos allá en el laboratorio, y pues él se va desmoronando, ¿no? Se va separando. Pero nosotros todo eso lo llevamos a una representación gráfica de un diagrama de 3 fases, como ya supongo lo vieron en la teoría. ¿Qué es ese diagrama de 3 fases? Pues el lenguaje más fácil para nosotros entender, que el suelo está conformado por partículas sólidas que tienen un peso y ocupan un volumen, una parte líquida que tiene un peso y que ocupa un volumen, y una sección ahí vacía de aire que tiene un volumen. Entonces, por un lado contamos todo lo que son volúmenes, o más bien cuantificamos todo lo que son volúmenes, y por otro lado pesos. Y relacionamos peso entre volumen y ¿qué nos dan? Pesos, densidades, ¿verdad? O pesos unitarios. Y que si yo los comparo para poderlo normalizar con la densidad del agua, pues listo. Entonces ya tengo un parámetro adimensional que me dice cuánto más pesa con respecto al agua. ¿Verdad? Entonces, ese es lo que andamos buscando. ¿Cuánto es esa gravedad específica de los suelos? ¿Qué era un suelo? Esa conformación de minerales, aire y agua, que representamos gráficamente en este modelito trifásico.
¿verdad? Así partimos. Ya si el suelo está seco, pues solo tendré sólidos y aire. Si el suelo está completamente húmedo, saturado, digamos, 100% saturado, que eso lo vimos con mucha frecuencia en los noticiarios. Pues bueno, está entonces agua y sólidos. O sea, todos los vacíos los ocupa el agua. Y si el suelo no está saturado, que es como normalmente lo detectamos siempre, ¿verdad? En las condiciones ya normales de los sitios, pues están las tres componentes. Entonces vamos a investigarlas. ¿Qué nos interesan? Determinar desde esa representación trifásica cuánto hay de agua, que es la relación del agua libre con respecto a los sólidos, que normalmente la indicamos en porcentaje. Y vean, y esto de familiarizarnos, cómo yo comunico la información asociada a ese suelo es importante. Algunos son adimensionales, pero otros son en términos de porcentaje. Entonces yo puedo hablar de una humedad del 100%, que significa que tengo igual cantidad de agua y sólidos, o puedo hablar inclusive de una humedad mayor al 100%, que aquí es posible, ¿sí? ¿Verdad? Que tengo más agua conformando ese material que sólidos, o puedo hablar de una humedad nula, o sea que solo tengo la fracción sólida, ¿verdad? Y en porcentajes. Relación de vacíos es cuánto de esos vacíos, ¿verdad? Lo comparo con los sólidos. Entonces puedo tener relaciones de vacío muy altos, significa que tengo muchos espacios ahí abiertos, que de repente cuando le coloque una carga, esos espacios tienden a cerrarse y entonces yo, caramba, puede ser un suelo que me invite a pensar que van a haber deformaciones importantes. Versus relaciones de vacío muy bajas, o sea, esos volúmenes de vacíos con respecto a los sólidos muy bajas, significa que sea un material que se puede deformar menos. Porosidad. Ese es un dato geotécnico que usamos cuando, sobre todo cuando estamos estudiando el tránsito de contaminantes en el suelo, que es igual, como ese volumen de vacíos con respecto al volumen total. Una porosidad alta, una porosidad baja, me puede ayudar a pensar entonces cómo se va a movilizar el agua. No es el concepto de permeabilidad, pero sí me ayuda a, ¿verdad?, ver la facilidad relativa de cómo el agua se va a mover, ¿sí? Porque estoy comparando ese volumen de vacíos con respecto al volumen total de mi material. Saturación, este término, ¿no? Que acá nada escuchamos, sobre todo en la fase de invierno, donde se nos movilizan muchos taludes y se nos cierran vías importantes o caminos vecinales, no importa, pero igual cerrados, ¿verdad? Por la caída de materiales, por la saturación, que es lo que oímos comúnmente. Bueno, es cuando entonces comparamos ese volumen de agua con respecto al volumen de vacío. Todo el volumen de vacíos está lleno de agua, saturación 100%. ¿Qué significa? Bueno, ya vamos a ver, pero la saturación significa, bueno, que todo eso está lleno de agua, el agua no aguanta esfuerzos cortantes, el agua puede estar, van a verlo ustedes cuando empiecen a manipular la tierra in situ, ¿no? Cómo se suaviza, cómo se debilitan el material conforme yo lo pongo en contacto con el agua. Entonces, por eso es que se nos moviliza. Saturación 0 significa de que el suelo está totalmente seco, ¿verdad? Todos sus vacíos son aire, no hay agua, entonces, bueno, no hay saturación. O el suelo no saturado, que es la mecánica de suelos, digamos, que está en siempre un proceso de desarrollo, aún hoy a la fecha, porque nosotros estamos en una mecánica de suelos clásica aquí en el curso, pero que, ¿cómo están los suelos normalmente en el sitio? No saturados. ¿No? En condiciones normales no están saturadas. Ahora, si viene un evento prolongado, climático ahí, ¿verdad? Intenso, pues puede llegar a saturarse, pero en general los suelos no están saturados. ¿Qué significa eso? Entonces que va a haber una componente de agua con respecto al volumen de vacío y que entonces el material puede ir cambiando sus características en función de ese grado de saturación. ¿Cómo se registra? Al 100%. ¿Cuánto es la máxima saturación que puede tener el suelo? El 100%. Todos sus vacíos llenos de agua. 100%. ¿Ok? No más de eso. Y lo represento con porcentajes. Luego vienen las densidades, que puedo hablar de una densidad seca, densidad total, densidad saturada, sumergida, en función de dónde esté el material. Es un peso que yo comparo, ¿verdad? Por volumen. Entonces, yo puedo hablar de una densidad seca cuando todos esos vacíos están en aire y lo comparo, ¿verdad?, con los sólidos, masa entre volumen, y entonces hablo de densidades secas. Sumergidas, ahí siempre suele haber una capa de agua, ¿verdad?, a nivel subterráneo, más o menos somero, que por debajo de esa capa de agua
que se mueve, ¿verdad? Que se establece en función de la topografía de la zona, de los drenajes natural, pues bajo esas capas de agua todos los suelos decimos están, ¿verdad?, en condición saturada y los pesos unitarios son sumergidos. Entonces yo voy determinando las densidades. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo quiero hacer un análisis de estado de esfuerzo del terreno, antes de colocarle la carga, cuando le coloque la carga, cuando ya han pasado tiempo después de que yo la coloqué, ocupo, ¿verdad?, este lenguaje, ocupo estas comparaciones. Y llegamos a la gravedad específica, que es coger esas densidades y compararlas con el peso unitario del agua a una temperatura dada, ¿verdad? Y entonces hablamos, bueno, que es una gravedad específica de 1 y que tendría, pues, ¿verdad?, el mismo peso unitario del suelo que el agua, pero generalmente superior al 2, menor que 3. Vamos a ver ahora los rangos típicos. La relación entre pesos de fases más empleada en los suelos es la humedad. Entonces es muy común, ¿verdad?, que todos los ensayos, todas las pruebas de laboratorio que yo vaya a llevar a cabo, inclusive si las puedo llevar inmediatamente después de que tome la muestra, van enfocadas en determinar la humedad, ¿verdad? Y para eso ocupo, bueno, la partícula, ¿verdad?, como viene el sitio y la llevo a la condición seca. Y la determino de esa forma. Peso suelo húmedo menos el peso suelo seco entre el peso seco. ¿Qué ocupo? ¿Cómo secarla? Puedo secarla al aire. Algunas veces es preferible que yo lo seque al aire, sobre todo si lo voy a analizar para unas pruebas específicas. O puedo meterlo en un horno. Aquellos hornos no más de 110 grados, ¿verdad?, entre 60 y 110. Entonces lo peso antes y lo peso después. Y ahí obtengo la humedad. En función de lo que quiero, ¿verdad?, pues, bueno, siempre la registro, pero entonces ahora voy a ver, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué tipo de ensayos quiero hacer? ¿Cómo los voy a hacer? Están indicados en la norma. ¿Cuánta muestra ocupo en cantidad para poder determinar las características deseadas? También está en las normas. Esa tablita que está ahí es de guía. Entonces me dice, vea, usted tiene partículas de hasta 50 milímetros, 5 centímetros, ¿no? Ya es una grava. Entonces usted ocupa una masa mayor para poder hacer los ensayos de clasificación. Ok. Usted tiene partículas más pequeñas de 2 milímetros, que es la malla 10. Pues entonces debería estar trabajando por lo menos con 100 gramos. Y si tiene partículas más pequeñas que la malla 10 o los 2 milímetros, que esos todavía los podemos ver, bueno, y todavía el medio milímetro, no, pues su tamaño muestra puede ser menor, ¿verdad? Entonces aquí uno, pues, para poder determinar esa humedad, ¿verdad?, alguna guía que nos diga cuánta masa es representativa para poderla determinar y poder hacer ensayos requeridos, ¿verdad? Y eso tiene importancia a nivel del comportamiento del suelo, sí, claro, ¿verdad?, porque hay suelos que tienen una facilidad para cambiar de volumen, que cuando les entra el agua, la partícula las absorben y se hincha. Caray. ¿Y qué pasa con las obras que están encima de ellos? Bueno, ahí los vamos a estudiar. O por otros, más bien, entra el agua y colapsa la estructura. Tenía una estructura estable, pero cuando entró el agua, se deformó. Caray. Bueno, entonces, esos son otros tipos de suelos especiales con los que nosotros vamos a tener que enfrentarnos en nuestro quehacer profesional. Entonces, la humedad es importante y tiene influencia directa en estos cambios volumétricos, en la estabilidad mecánica que tenga, que ustedes igual con este primer ejercicio que van a hacer ya lo van a ver, ¿verdad? Y además tiene un efecto en la cohesión, pegajosidad, ¿verdad? No son equivalentes, pero imagínense esa fuerza que tienen las partículas para atraerse una con otra y que yo las voy a modificar, las voy a manipular, entonces voy a ver cuánto es. Bueno, de eso también vamos a estar hablando, ¿verdad?, más adelante. Vamos a trabajar en este caso ya propiamente para el ensayo con un volumen conocido que va a ser una matriz ahí de vidrio, cristal, que le llamamos pignómetro, que es un recipiente con un volumen establecido. Para suelos usamos uno de 250 mililitros en términos generales. Si tengo partículas más gruesitas, pues entonces ocuparé el de 500 mililitros, que fue el que ustedes usaron para el curso pasado. Y luego, como te conozco ese volumen, conozco el peso, conozco la máxima cantidad de agua que le entra en ese volumen dado, pues entonces ahora yo me voy a
basar en un principio de la física que lo vieron desde la primaria, que la reforzaron en secundaria y que probablemente en los cursos de física también, ¿verdad? En los cursos iniciales de la carrera. Que es ¿verdad? Usar el principio de Arquímedes para ver cuánto volumen de agua desplaza, volumen o peso de agua, que lo puedo relacionar, una partícula sólida. Entonces no vamos a coger una partícula, sino que vamos a coger un conjunto de partículas, lo vamos a meter en ese volumen y vamos a ver cuánta agua desplaza. Y por diferencia, pues yo sé cuánto sería el volumen, entonces, que ocupa esa fracción sólida. Entonces, muchos de nuestros ensayos de laboratorio están íntimamente ligados con los principios de la física. Ahora estamos hablando de Arquímedes, más adelante vamos a hablar de Stokes, que también ya por ahí lo deben haber, ¿verdad? La velocidad de asentamiento de una partícula esférica en un fluido. Entonces, sí, hay como vincularlo con principios ya conocidos con anterioridad. Ya propiamente en el ensayo, que lo vamos a hacer rápido porque vamos a irlo a ver allá, normalmente trabajamos, bueno, ¿cómo es su material? ¿Es grueso o es fino? Ah, caray. Igualmente ahorita vamos a trabajar la parte fina, pero cuando ya podamos construir una curva granulométrica vamos a poder decir si predomina la fracción sol grande o gruesa, que es todo el material que se queda contenido en la malla 4, o si predomina la fracción fina, que es todo lo que pasa a la malla 4, ¿verdad? En términos generales. Ahora bien, ¿verdad? Dentro de esa masa de partículas más pequeñitas, ¿cuánto era la malla 4? Si ustedes hacen un viaje a unos meses atrás, donde les hablaron de materiales y la curva granulométrica, está asociado a 4,75 milímetros, ¿verdad? Casi 5 milímetros. Eso sí lo puedo ver con los ojitos. Entonces yo digo que eso es lo que yo voy a llamar como componentes más finos del suelo. No son los más finos, de verdad, pero son finos. Dentro de la normativa nos sugiere trabajar con partículas que pasen además la malla 10. Ahora vamos a ver el tamaño, la referencia, la diferencia de tamaño y referencia también, que son partículas más pequeñas que los 2 milímetros, que todavía las puedo ver fácilmente. Entonces yo voy separando. Para la gravedad específica, si hay gruesos, los separo con lo que se queda retenido en la 4 y lo que pasa a la 4. Dentro de lo que pasó a la 4 voy a coger una fracción particular que es lo que pasa a la malla 10 y lo pongo a secar al aire o lo pongo en un horno no más de 60 grados. ¿Ok? Después de ahí cojo entonces una porción de suelo. ¿Cuánto tomo para hacer el ensayo? En función del tamaño de esas partículas puede estar entre 30 gramos, 35 gramos o 60. ¿Verdad? Si estamos usando ese volumen de 250. Si usamos un volumen mayor, pues podemos trabajar todavía una masa mayor. Nunca llegar a saturar esas botellitas, ¿verdad? Esos pignómetros con los que vamos a trabajar. También comentarles, bueno, estas tablas que están aquí presentándose en las láminas vienen de la norma. Y la norma y la guía, la norma ASTM y la guía que conduce cómo hacer el ensayo están en mediación ya. ¿Okay? Para que tengan noción de cómo llevarlo a cabo. No los invitamos a hacer en casa, ¿por qué? Porque no todos tienen balanza, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, es que no tengo una botella calibrada. Ah, sí, claro que sí tengo, de esas ventas de refresco, ¿verdad? Podría usar hasta eso, de cualquiera de esas que nos venden con algún refresco. Pero bueno, no hacer la invitación para este caso. Sin embargo, ¿verdad? Uno podría, pues, intentar. Dejo saturando, ahora voy a coger esos 60 gramos, los coloco en ese volumen conocido y les añado agua. ¿Para qué? Para que se vaya metiendo el agua entre los poros y se sature. Generalmente, pues, cuando venimos a los laboratorios, hay un técnico, cuando ustedes venían, ¿verdad? Que ya les tenía esto avanzado, pero ahora vamos a ver cómo se prepara esta muestra. Y la dejo reposando por lo menos 24 horas. ¿Qué significa eso? Que el agua va a irse infiltrando, se va humedeciendo las partículas, se va metiendo dentro de esos ductos que son bastante irregulares y tortuosos y satura la muestra. Quiero saturar, llenar todos los vacíos. Pero además, como no estoy seguro, entonces mejor le hago un proceso de extracción de aire, que en nuestro caso va a ser una bomba de vacío. Se le va a aplicar succión para que todo el aire que esté ahí atrapado salga. O bien lo podría hervir. Bueno, esa también es un procedimiento válido, sobre todo cuando son partículas que predomina la fracción fina, que, bueno, y nos pone a trabajar ahí con agua hirviendo. ¿Para qué? Para que salga el aire atrapado. Si fuera con vacío, como lo vamos a mostrar ahora, pues aplicamos una presión de unos 10 libras, ¿verdad? Más o menos 2 libras ahí, y la pongo por 2 horas.
en un proceso de agitación constante, una mesita vibratoria. Claramente 2 horas de estar ahí, ¿verdad? Chineando el pignómetro para sacarle el aire, pues puede ser un tiempo muy prolongado para tener a alguien. Entonces hay ya algún aditamento mecánico ahí para ayudarnos. A nivel de laboratorio, cuando ustedes venían, se reducía el tiempo a 30 minutos. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Remover todo el aire atrapado. ¿Por qué? Porque el aire yo no lo puedo pesar. Yo puedo pesar la fracción de líquida, puedo pesar la fracción sólida, ¿verdad? Entonces yo quiero llevar de aquel comportamiento trifásico, pasarlo a 2 fases, agua y sólidos. Entonces es muy importante este paso, sacar el aire de la muestra, que no es sencillo, que no normalmente no lo logro así a los 5 minutos, puede ser que ni a la media hora. La norma debido a esto pues extiende el tiempo hasta las 2 horas, ¿ok? Entonces es un ensayo muy sencillo, pero que es prolongado en el tiempo porque yo tengo que garantizarme. Es más, si puedo hasta combinar los procedimientos, vacío y en baño María. ¿Para qué? Para que el agua y el aire nos ayuden a remover. Luego viene un proceso de llenado del volumen que estoy utilizando como referencia. Ese proceso de llenado, en todo esto trabajamos con agua destilada, preferiblemente para no meterle contaminantes al suelo, para no meter algún componente ahí adicional que trae el agua ya de cañería. Entonces trabajamos con agua destilada y desmineralizada. Completamos el volumen. ¿Qué significa el volumen? Completar el volumen. ¿Llenar la botella totalmente? No, llenarla hasta una marca de calibración que apenas está insinuada en los equipos, pero que van a hacer la referencia para decir, ok, ahí están sus 250, ¿verdad? Capacidad máxima del equipo. Y lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos para que la temperatura, después de estar yo 2 horas, estar ahí, ¿verdad? Agitando el equipo, y pues le transmito calor. Entonces ya entramos en la principios de la física 2, ¿verdad? De transmisión de calor. Entonces yo ocupo bajarle esa temperatura, estabilizarla a lo largo de todo el conjunto que está dentro del pignómetro. Así que me voy a decir, aquí llamamos un proceso de temperar, ¿verdad? La muestra, que es que toda la temperatura esté uniforme en todo el volumen. Una vez que la tengo uniforme, que ahora vamos a ver cómo le ayudamos en ese proceso, determino el peso. ¿Okay? Determino el peso. Peso del pignómetro con el suelo adentro y con el agua hasta la marca de calibración. ¿Ok? Y además registro temperaturas. Vengo registrando temperaturas y digo que ya se estabilizó en 26.3 grados. Ok, esa va a ser mi temperatura. Se estabilizó en 25,7. Esa va a ser mi temperatura de referencia. Porque voy a estar cada 5 o 10 minutos testeando a ver con un termómetro o con una termocupla, cómo va variando la temperatura a lo largo de esos 10 minutos. Si no deja de cambiar, prolongo los 10 minutos, ¿verdad? Pero la idea es llegar a un nivel donde se nos estabilice la temperatura porque ocupamos de ella para los cálculos que vienen. Con la temperatura ya determinada, entonces ahora sí, ya hay el peso determinado, voy a recuperar todo ese conjunto en una cápsula, ¿verdad? Ya sé cuánto pesaba la botella vacía. Sé también cuánto pesa llena de agua completamente porque la he calibrado previo. Y ahorita mostramos una calibración del equipo. Y también sé cuánto pesa con el suelo, el agua y la botella. Entonces ya tengo todos los pesos que ocupo. No, pero ¿sabe qué? Recupere toda esa muestra y métala en el horno. Y espérese 24 horas para que determine el peso seco. ¿Qué significa el peso seco? Que ya le removí todo el agua. Entonces yo lo saco del horno con mucho cuidado. Ahora vamos a ver los hornos, ¿verdad? Para irles mostrando los equipos que manejamos acá y que ustedes van, ¿verdad? Que son importantes para la determinación de las condiciones de los diferentes ensayos. Determino entonces ese peso seco y listo. Y ahora sí, tengo toda la información para calcular la gravedad específica. De hecho, la presentación incluye una guía, un ejemplo de cálculo. Esos son los, ¿verdad? El proceso de calibración de la botella, pignómetro le llamamos, matraz en otros términos, ¿verdad? Técnicos. Pero ese pignómetro se pesa vacío, se pesa con agua, hasta la marca de calibración que está a la mitad del cuello normalmente. Voy a mostrarla aquí, ¿verdad? Que por ahí anda el puntero. Aquí está. Esa es la marca de calibración que ya ahorita la vamos a ver tal vez más finamente. Y le voy cambiando la temperatura. Entonces yo fabrico una curva de calibración. ¿Por qué
me interesa la curva de calibración. ¿Y cuánto rango lo voy a hacer? Bueno, los rangos de laboratorio. Generalmente desde 23 grados, 24 grados hasta unos 28 grados, que son las temperaturas, digamos, típicas que manejamos. Que la marca de calibración, les decía, es una marca que trae el equipo insinuada en el cuello, donde yo voy a procurar que todas las mediciones que yo haga, el fluido, el que esté yo, ¿verdad?, monitoreando, la parte inferior del menisco coincida con esa marca de calibración. Todos hemos visto un menisco, o no le hemos prestado atención, o tal vez sí. Ese menisco es esa superficie, esa tensión superficial que se da. Bueno, la parte inferior es la que tiene que coincidirme con la marca. Entonces yo voy a estar muy atenta a ver cómo, hasta dónde llego yo garantizando que estoy completando los 250 mililitros o los 500 mililitros del equipo. Esta sería una curva de calibración. Peso del pignómetro, aquí le llamamos balón, pero es el pignómetro más agua en gramos con diferentes temperaturas. Ven que la variación realmente uno diría, ay, pues es insignificante. No, no es tan insignificante, ¿verdad? Aunque parece que, yo digo 348,55, lo redondeo de 348,6 y de 348 a 0,8, pues no es nada, no, sí es. Para las determinaciones que vamos a hacer, sí es importante. Entonces, aunque son variaciones muy pequeñas, ¿verdad? En esta escala vemos que sí hay un cambio. Entonces, esa calibración generalmente la hacemos aquí en el laboratorio. Ustedes no la hacen, sino que se les da esta curva de calibración o una similar, ¿verdad? De hecho, para el informe primero que tienen que hacer, nosotros vamos a suministrarles, ¿verdad?, como si hubieran tomado todos los datos y las curvas de calibración de los equipos respectivamente. Ya para ir terminando, para ir pasarnos allá, ¿verdad? Ahí están los diferentes fases del ensayo. No van videos, sino que son fotos, pero ahora vamos a verlo en vivo, ¿verdad? Entonces, ya con eso armamos nuestro conjunto de imágenes, ¿verdad? Para a la hora de ya entender el proceso. El pignómetro con la muestra, después de 24 horas, se conecta en una bomba de vacío. Aquí está el agitador mecánico, ¿verdad?, para no tenerlo alzado ahí todo el rato, sino que se pone en este agitador mecánico con una bomba que aplica succión, 10 libras. La vamos a ver ahí marcada ya, señalada para que sea más fácil, ¿verdad? Pero entonces lo que estoy sacando es el aire. Se nos presenta, en función del tipo de suelo, todo este burbujas que yo debería eliminar. Y las que están adentro, que no se aprecian en estas fotos, porque no es el detalle, no es una super cámara con la que fue tomada, ¿verdad? Pero hay una serie de burbujitas ahí adentro que hay que remover. Después de haber removido todo el aire, ¿qué hacemos? Llenar el pignómetro hasta la marca de calibración. Y aquí está un zoom de eso. La parte inferior del menisco coincidiendo con la marca de calibración. Entonces, esos son los detalles que yo le tengo que prestar atención cuando estoy ejecutando, ¿verdad? Llenar completamente el volumen. ¿Qué pasa si esa marca empieza a variarse? Si yo no me presto atención en eso. Si es más bajo y me quedo por encima. ¿Qué le estoy cambiando? Yo voy a tomar estos pesos y los estoy cambiando. Entonces, cuando uno lleva a cabo todas estas prácticas de laboratorio, los detalles hay que prestarles atención y hay que seguirlos, las indicaciones. Porque uno diría, ay, pues si tiene 1 gramo más, no, sí importa. Es muy sensible el cálculo que voy a hacer y muy importante la característica que yo voy a determinar para otros productos que más adelante vamos a mencionar. Pero entonces este es un dato de referencia. Así que va a ser muy necesario que uno siga la normativa y no se aleje de ella a la hora de hacer la determinación. Si hago todavía un resumen, ¿verdad?, de esto que estaba aquí, aquí está mi marca de calibración, esa que se está señalando con la punta del lapicero. Por encima, aquí está el menisco de nuestra solución. ¿Ven todos estos residuos de raíces que están ahí? Eso no forma parte de mi suelo. Entonces yo ojalá lo pueda remover. Lo quito con alguna herramienta, con papel absorbente, limpio bien el cuello, ¿verdad? Pero toda esta suciedad que está aquí, todos estos residuos, los quito porque no son partículas minerales, son material ahí que está, venía en la composición del suelo, ¿verdad? Es cuando yo lo muestré, pero que no forma parte de la parte mineral. Trato de removerlos.
con mucho cuidado, me puedo demorar su ratito, sí, pero trato de quitarlos hasta donde me sea posible. Se convierte en una fuente de error, podría ser, pero bueno, como después vuelvo a pesar el material, después de 24 horas de estar en el horno, entonces ahí yo puedo corregir esto. ¿Ok? Pero esto puede pasarnos, no en todos los casos, pero puede pasarnos cuando estamos haciendo la determinación. Entonces por eso mejor lo pongo, porque es como la generalidad. ¿Ok? Y bueno, ya después de que tenemos eso, ¿verdad? Ya limpio, revisamos que nuestro menisco en su parte inferior coincida con la marca de calibración, entonces voy a pesar y determino la temperatura. Esto es una termocupla, que es lo que usamos normalmente aquí. Ya no trabajamos con termómetros de mercurio. Porque terminaban quebrándose y ustedes jugando con las bolitas de mercurio. Digo ustedes en general estudiantes, ¿no? Entonces, para no exponernos a eso, entonces mejor las termocuplas, que son igual dos, ¿verdad? Una sonda que se introduce en el conjunto y yo determino la temperatura respectiva. Cuando ya está estabilizada, entonces sí la peso, ¿verdad? Ojo que ahora vamos a ir a hacer la parte práctica. No necesitan apuntar ningún peso, porque para el informe se las vamos a suministrar, pero sí, por lo menos para que vean el ejercicio, ¿verdad? La sensibilidad de las balanzas. Aquí usamos con una sensibilidad de 2 dígitos, en algunas determinaciones usamos hasta de 3 dígitos, en otras 1. Bueno, eso también viene en la norma ASTM, cuál debe ser esa precisión para que los datos que obtengamos puedan ser, ¿verdad? Representativos. Y bueno, ahí ya yo tendría el peso del conjunto, ¿qué? El pignómetro con la muestra de suelo que yo había colocado, que eran unos 60 gramos aproximadamente, y agua hasta la marca de calibración. Ese es el omega 2. El omega 1 lo sacábamos de esta curva, ¿okay? Donde aquí es solo agua y el pignómetro. Y luego de que va para el horno, lo recupero todo, eso es muy importante recuperarlo en su totalidad. Lo recupero, lo introduzco al horno y 24 horas después aparece algo así, que ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Como un ejercicio. Más o menos. Eso significa que ya hubo un proceso de desecación. Si hay plasticidad, pues ellos empiezan como a agruparse otra vez, ¿verdad? Se forman estas laminitas ahí que se ven tan lindas acá, ¿verdad? En su mayoría de los materiales finos vemos esa superficie ahí rígida, ¿verdad? Pero frágil. Y bueno, eso ya dice, ok, ya se secó 24 horas, ya estuvo en el horno, entonces ya ahora sí voy a saber cuántos sólidos había en ese ejercicio que yo acabo de describir. Y ya lo que viene es pues llenar la información que igualmente está en la guía, la información de esta tabla, ¿verdad? Donde nos habla del pignómetro, cuál es el peso del pignómetro vacío, del pignómetro con agua, a la temperatura del ensayo, el pignómetro del agua y el suelo, cuál fue la temperatura final que usted registró, cuál es la gravedad específica de referencia, es 1 para 20 grados, pero si la temperatura es diferente a 20 grados, pues entonces cambia, ¿verdad? Ya para ir terminando y hacemos los cálculos respectivos con estas formulaciones que están aquí, que son las mismas que ustedes tienen en la guía. Vámonos al ejemplo. Aquí están datos que ustedes, como lo van a tener en la presentación, ¿verdad? Pues entonces van a poder replicar el ejercicio. Muy importante apuntar el número de pignómetro que se está usando, la curva de calibración que tenga de referencia, las cápsulas que voy a usar, los pesos, peso del suelo seco, pignómetro más agua, pignómetro con agua y suelo, la temperatura del ensayo, la gravedad específica del agua para esa temperatura 23,2, que es el del ejercicio, ¿verdad? Que estamos mostrando. Factores de corrección, ay, ¿qué es eso? Ya vamos a verlo, ¿verdad? ¿Y cuánto fue el peso después de 24 horas? También ahí está, toda esta la información. Eso es lo que yo tendría que determinar de un día para otro, ¿verdad? Porque hacemos el ensayo un día, pero la humedad está 24 horas después. Entonces, generalmente en los laboratorios tenían que venir 24 horas después a sacar la muestra del horno y pesarla. Ok, aquí pues ya todos los pesos se les van a suministrar, dada la, ¿verdad? La directriz de que no haya presencialidad. Pero en este caso, digamos, bueno, era el pignómetro número 3, 23,2 la humedad, la temperatura, entonces vengo con 23,2 y determino en esta gráfica, que es de referencia, de calibración, que el peso del pignómetro con agua era 348,75 gramos. Ok. Por otro lado, me interesa, ok, ¿cuánto es mi factor de corrección? Que yo tengo que estar siempre a la hora de reportarlo,
tomar en consideración. ¿Por qué? Porque si yo hubiese estado en 20 grados, no tengo que hacer ninguna corrección, pero como mi temperatura fue 23,2, entonces, ahí sí yo tengo que aplicar un factor de corrección que es mínimo, pero es que hay que corregir, ¿verdad? Por encima de 20 grados es menor que la unidad, por debajo de los 20 grados, no sé, por encima de los 20 grados es menor que la unidad, por debajo de los 20 grados es mayor que la unidad. Vean que es en la cuarta cifra significativa, ¿sí? Pero es que cuando nosotros reportamos una gravedad específica, lo hacemos con 3 cifras significativas. Y ahí vamos, ¿verdad? Aplicando la formulita, introduzco toda la información que viene en los cuadros que he determinado en las referencias, curva de calibración, la constante de corrección, y entonces yo reporto mi valor de gravedad específica. ¿Verdad? En este caso, pues de 2, 3, 4. Por ejemplo, entonces ya es el ejemplo práctico. Fuentes de error que ustedes pueden tener, uso del agua común. En menor grado, pero bueno, por eso preferimos usar agua destilada desmineralizada, no agua de cañería. Determinación de la temperatura, bueno, y cómo equivocarnos si estamos usando una termocupla, a menos que no esté calibrada, pero todos los equipos de laboratorio tienen que estar con un proceso de calibración, ¿verdad? Ahí frecuente para evitar estas fuentes de error. Utilización de balanzas desajustadas, el mismo comentario. Cada cierto tiempo se calibran para que no haya desajustes que ¿verdad? Que vayan a incidir en los resultados. Pero la máxima fuente de error en este ejercicio, que es la determinación de la gravedad específica, tiene que ver con la extracción incompleta del aire atrapado. ¿Okay? Si no se remueve, pues esto sí nos va a cambiar significativamente en su totalidad, ¿verdad? Sí nos va a cambiar significativamente el valor de gravedad específica. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si yo no lo remuevo, entonces que en su totalidad yo tomo un peso, pero resulta que reporto un valor de gravedad específica que no corresponde, que suele ser menor, que el que realmente es. Y como este dato es referencia para otras determinaciones, entonces hay que ser cuidadoso en esos aspectos. Valores típicos, dependiendo de la mineralogía, se lo va a encontrar en la literatura, sus profesores han de dárselos también, pero ahí están incluidos en esta presentación. Desde el punto de vista de minerales, estos ya por ahí tienen que habérselos mencionado sus profesores, que son los minerales arcillosos, de los que vamos a seguir hablando pues de aquí en adelante. Minerales típicos, cuarzo, feldespatos, micas, calcitas, hematitas, limonitas, ¿verdad? Yeso, talco, olivinos, ¿verdad? Y podemos introducir una lista más. Estos son solo referencia. Ya asociados propiamente a una clasificación, a un tamaño de partícula, a una plasticidad, están estos. También de referencia. Solo son de referencia. No me sirven, ¿verdad? Para yo asumir que esos son los valores ya asignados, sino que yo digo, ok, resulta que mi valor dio 265. Caramba, pero puede estar aquí, ¿no? Puede estar entre los limos. ¿Verdad? Entonces, no es un valor como que me diga ya qué tipo de suelo es. Me ayuda, pero no es suficiente para clasificar. De hecho, no se usa como valor único para clasificar el suelo, aunque hayan estas guías que sugieran que están asociadas a un tipo de comportamiento, ¿verdad? Entonces, por ahí van a tener unos datos de referencia. Nuevamente, son de referencia a la hora que ustedes obtengan su valor. Cuando ocupo yo este dato de gravedad específica para jugar aquello de pasar de masas a volúmenes, ese valor de G es importante. O sea, para las determinaciones que voy a hacer a partir del diagrama de fases. Para saber cuántas partículas hay más finas que la malla 200. La malla 200 tiene 75 micras de abertura. O sea, representa partículas más pequeñas que las 75 micras. Caray, ya eso no lo puedo ver así fácilmente, ¿verdad? Entonces, tengo que ayudarme con la gravedad específica para un método de sedimentación. ¿Me ayuda a predecir la presencia de algún tipo de mineral? Sí, porque hay rangos, ¿verdad? Específicos. Y si yo conozco la génesis, conozco si es residual, si es transportado, si es de origen marino, ¿verdad? O no, pues entonces ahí, con mucha más razón, ¿verdad? Yo puedo llegar y predecir alguna presencia de minerales. Me ayuda a determinar cuán deformable es el suelo. Sí, claro. Decíamos que a partir de él yo puedo calcular la gravedad específica. Y con eso decir si es compresible o no, o cuántas deformaciones podría experimentar mi estructura cuando yo la ponga en contacto con ese suelo. Entonces sí, es importante para los cálculos ya de diseño. Y
¿verdad? La predicción del peso unitario y la curva de saturación de un suelo. Cuando yo trabajo el suelo como un material de construcción y quiero mejorarlo y quiero cambiarle esa densidad, entonces este valor me va a ayudar a determinar hasta dónde puedo hacerlo, ¿verdad? A través de una curva de compactación que serían ensayos que vamos a ver más adelante. Entonces no olvidemos la representación gráfica del suelo, aquel modelo trifásico, donde yo puedo asociar volúmenes y masas y pasar de un lado para otro para llegar a determinar características físicas del suelo, pesos unitarios, porosidad, razones de vacío, humedad, saturación. Claves para todos los cálculos que yo voy a hacer después para el diseño geotécnico. Ahí está entonces, ¿verdad? Si hay partículas muy gruesas, ¿qué hacemos? Si no me caben en ese pignómetro. Pues les doy el tratamiento que les di en el curso pasado, como una grava. Que cojo las partículas, las sumerjo, ¿no? Determino el peso sumergido, después las seco ¿verdad? Con una superficie saturada, superficie seca, y determino el peso y después las pongo a secar y determino ya el peso seco y entonces registro todos esos pesos, el agua, el peso inclusive del agua desfasada, donde es más que evidente, ¿verdad? Cómo usar el principio de Arquímedes y ya determino la gravedad específica, la fracción gruesa. Pero a la hora de reportarlo, yo tengo que hacer la combinación, cuánto era de gruesos y cuánto era de finos. Entonces aquí, con esta formulación, que también está una de las, digamos, normas que están mencionadas en el ASTM, es, bueno, ¿y qué pasa si tengo algo más grueso? Entonces haga esa combinación, que es totalmente válido. Por un lado reporto la gravedad específica de la fracción gruesa, de otro lado de la fracción fina, y para el material que va a estar así mezclado en el sitio, pues haga la combinación en función del porcentaje representativo en la curva granulométrica. Bien, entonces hay mucha información que yo necesito determinar, ¿verdad? Necesito poder establecer a nivel de laboratorio para hacer los cálculos ya respectivos en su momento. Bueno, ¿qué nos queda aquí? Son las 9 ya, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna preguntita. Por aquí, hasta ahora, no es que hemos terminado la clase. Aquí haríamos el break, el recreo, ¿no? El descanso, no sé cómo le quieran llamar, de estos 10 minutos para nosotras trasladarnos al laboratorio. Y la segunda parte, que es mucho menor el tiempo que vamos a invertir en él, pero que les vamos a mostrar estas diferentes fases y los cuidados que acabamos de enlistar ahí en la presentación, que la presentación la lleva completa prácticamente para ustedes, entonces ahí tienen, ¿verdad? El insumo, pero necesitamos que sería lo que ustedes pasarían a hacer a un laboratorio, pero que no van a hacerlo por ahora. Entonces, son las 9:08, a las 9, pensemos 9:15, estemos de vuelta. Nosotros allá en el laboratorio y ustedes ahí. De repente verificamos igualmente la asistencia, ¿verdad? Porque si, aunque no pasamos lista uno por uno, pero conforme íbamos dando el acceso, pues ahí quedaron registrados. Igualmente, ¿no? Verificamos al final de la sesión. Entonces hacemos una pausa aquí, no tengo ninguna manita levantada, por lo menos no las veo, ¿no? No hay consultas, todos calladitos, bueno, está bien, ¿no? Todavía no estamos devolviendo, haciéndoles preguntas nosotros a ustedes. Entonces vamos a ese intervalo de hasta las 9:15. Profe, ¿Ok? Sí, Alessandro. un comentario rápido. Más o menos a qué hora termina el laboratorio. Ahora estamos calculando, vamos a ver, a las 10. Ya a Ah, las 10 probablemente ya estamos fuera. ok, ok. Bueno, muchas gracias. Ok. Ok. Profe, la presentación que acaba de pasar, ¿la sube después? Sí, 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 sí. Ahora no sé si exactamente cuando termine la clase, porque tengo que después limpiar ahí, pero digamos que en el transcurso del día. Sí, sí. Ok, muchas gracias. Ok.
Recording in progress. Ok. Muy buenos días a todos, yo espero que se encuentren bien. Ahora, ya vamos a presentarles de manera más general aquellos pasos más importantes para poder realizar el ensayo de gravedad específica. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es el equipo que normalmente se utiliza para este ensayo. Entonces, lo más importante son estos pinómetros. Entonces podemos ver que este es el de 250 que normalmente es utilizado para las partículas finas y que está el de 500 mililitros que es utilizado para las partículas gruesas. Entonces aquí les voy a mostrar un posible material donde se llegaría a utilizar el pinómetro de 500 mililitros. Entonces aquí se puede ver una gran variedad de tamaños de partículas. Entonces estas partículas relativamente grandes son las que se utilizarían determinando por medio del método que vimos en las últimas láminas de la presentación, el método que se ve en materiales, en el laboratorio de materiales. Pero ya aquí se puede apreciar estas partículas mucho más finas
que no son tan grandes, entonces aquí es donde se llegaría a implementar el pinómetro de 500 mililitros. Y hablando del terrón que se estaba mencionando y que se mostró en la figura de la presentación, este puede ser uno. ¿Y por qué es un terrón? Porque yo lo puedo desmoronar y aquí ya se ven el tamaño de las partículas reales. ¿Ok? Después tiene esta bomba de vacío, la cual se utiliza para el desaireado del pinómetro cuando yo agregue el suelo con el agua. Y entonces uno lo llega a conectar, ahí vamos a ver el proceso y uno es a donde llega a realizar el proceso de agitación. Y después se tiene la termocupla, que básicamente es lo que yo voy a utilizar por medio de este sensor para medir la temperatura en mi pinómetro. Y entonces aquí, si yo toco aquí, podemos ver que hay una variación en la temperatura. No sé por qué está tan bajo, pero ahí pueden ver la variación de temperatura. ¿Ok? Entonces, aquí se llega a presentar el material que vamos a utilizar para el día de hoy. Se puede ver que se encuentra en estado seco al aire. Y este material está pasando la malla número 4, que tiene una abertura de 2,75 milímetros. Digo 4, perdón. Sin embargo, lo que vamos a hacer es pasar cierto material también por la malla número 10, que tiene una abertura de 2 milímetros. Entonces ya les muestro la diferencia entre estos mallas, entre las aberturas que tienen. Y esto es una charola donde uno llega a recuperar el material que pasa a las mallas que uno va a utilizar para el tamizado. Y entonces aquí podemos hacer una pequeña comparación de las aberturas que tienen estos mallas. Y entonces esta es la número 4 y esta es la número 10. Y se puede ver una gran diferencia entre ellas. Entonces, bien, lo primero que hay que hacer es llegar a pesar 60 gramos del material, y lo que voy a hacer es que van a ser 60 gramos pasando la número 10. Así que yo voy a vertir un poco de este material. No voy a vertirlo todo para no saturar las mallas. Y voy a hacer un pequeño agitado para que las partículas se lleguen a movilizar a través de sus mallas y ya poder obtener mis 60 gramos. Voy a echar aquí un poco más. Listo. Y entonces yo llego a agitarlo poco a poco. Uno normalmente puede llegar a tener una pequeña tapa, entonces llega a ser un poco más sencillo este proceso de agitación, pero lo vamos a hacer. ¿Ok? Lo voy a dejar así por el momento. Entonces quito mi malla número 4. Aquí podemos ver que una gran cantidad del material quedó retenido en mi malla número 10. Y aquí se logra apreciar ya ese porcentaje, el material que pasó a esta malla. Entonces, voy a poner esto aquí un momento. Y lo que hago es pesar una cápsula. Voy a utilizar esta. En este caso uno puede hacer dos cosas, ya sea registrar este peso o si no más bien tararlo para que quede en cero. Y así poder obtener mi peso de 60 gramos, que es lo que yo necesito. Ok, ahí me pasé un poco. Vamos a ver si llego al valor exacto. Bueno, casi. Vamos a ver si logro rápido. Ahí estamos, 60 gramos. Y entonces, voy a aquí para que y lo que voy a hacer es colocar mi material dentro del pinómetro y me voy a ayudar con este embudo. Entonces voy a agarrar mi cuchara y voy a vertir el material.
también verificar, hacer pequeños golpes aquí, porque puede que muchas partículas finas se queden pegadas en mi embudo. Aquí ya no logro agarrar muy bien el material con la cuchara, entonces voy a vertirlo con mucho cuidado. Intentar que uno logre decantar todo el material que se encuentra en la capa. ¿Ok? Pequeños golpecitos para verificar que todo este material caiga. Igual también uno se puede ayudar con una brochita. Y lo que seguiría es llenar con agua destilada antes de mi cuello para que tenga una mayor facilidad a la hora de que yo conecte mi pinómetro en la bomba de aire y poder sacar esas burbujas que se producen. Entonces yo me voy a ayudar con esta pipeta y voy a ir llenando mi pinómetro con agua destilada. Intentar cubrir todos los bordes por aquellas posibles partículas que se quedaron adheridas en mi pinómetro. Entonces, lo voy a llenar un toquecito más. Voy a llegar ahí. Y entonces se supone que después de esta parte, uno dejaría por 24 horas para que mi material se llegue a saturar. Oh, listo. Ok. Después de transcurridas las 24 horas, se supone que el agua se ha introducido en este conjunto de partículas, por gravedad va corriendo, pero necesito acelerar el proceso de extracción de aire. No es suficiente de 24 horas decir que ya el suelo esté saturado. ¿Qué ocupo? Un proceso de extracción de vacío o de calentamiento. Veamos la extracción de vacío. El proceso implica conectarlo a una bomba, que ya vamos a verlo, ¿verdad? También los dos procedimientos posibles, colocarlo en un agitador mecánico y dejarlo ahí por las 2 horas que corresponden. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sugiere la norma. Entonces no voy a estar yo 2 horas manipulando aquí el suelo, sino que lo dejo en aquí, en esta mesita, digamos, vibratoria, conectado a la bomba de vacío que se encuentra acá atrás. Bueno, nada más la voy a activar sin el pinómetro ahí adentro, ¿verdad? Para que vean la vibración constante que ella le va a hacer y va a ir uno circulándola ahí de vez en cuando. Así lo puedes acercar, pues ves ahí cierto movimiento. Claro que ahorita no está conectado a la bomba, ¿verdad? Pero entonces ya conectado y con ese proceso de agitación voy sacando el aire atrapado. Eso si usamos este aparato mecánico. Pero también, si lo hacemos manual, instalamos otra vez por allá. Si lo hacemos manual, entonces, pues igual, ahí hay que estar fuerte. Uno está la bomba de vacío ya. Estos son los conectores para producirlo en mis pinómetros. Que no haya ninguna fuga. ¿Qué es la bomba de vacío? Aquí está, por un lado expulsa aire, por otro succiona. Y hay una trampa.
Esta trampa es porque en el proceso de agitación puede ser que a mí se me salga la muestra. Entonces, que no vaya al motor, sino que se nos quede ahí. Pero bueno, uno lo va a agitar de forma que no ocurra eso. Voy a encenderla. ¿No? Y eso, a ver, esas burbujitas de aire que se están ahí acumulando. No da la cámara como para verle las pequeñas burbujas de aire que se evidencian en la pared del equipo. Verifico aquí que está aplicando la presión deseada, cercano a las 10 libras. Y empiezo a agitarlo fuertemente. No lo vuelco, pero sí tengo que agitarlo fuertemente para que toda la masa se me movilice. Y el aire atrapado, entonces, el aire atrapado logre salir del recipiente. Muy importante, todos estos equipos tienen un número. Y yo tengo que registrarlo. ¿Por qué? Porque es para la búsqueda de la calidad. ¿Sí? Lo ven agitándose, el material puede subir a lo largo del cuello, pero que no se nos salga del equipo. ¿Sí? Fuertemente, con la idea de que todo el aire atrapado logre removerse. En este proceso yo debería estar 2 horas, por eso es que usamos muchas veces el agitador mecánico, pero si no, aquí yo tendría que estarlo agitando por 2 horas, transmitiéndole calor inclusive. Entonces, media hora nos dice la guía, media hora es lo que lo poníamos a ustedes a hacerlo, para poder además compartir las bombas con las que trabajamos. Ya vamos viendo y como las burbujas, bueno, aparecen, pero la idea es poderlas ir removiendo. Entonces, igual, ese sería el proceso que seguimos para extracción de agua. Con esta vibración o de forma manual. Es siempre utilizando bomba de vacío. La otra opción sería en un baño amarillo, para que el hierro y para el aire. Pensemos en que ya transcurrieron los 30 minutos. Que ya hemos removido todo el aire atrapado. Apagamos bomba. Desacoplamos. Y nos vamos ahora a llenar el pignómetro. ¿Hasta acá? No, hasta la marca de calibración. Voy a apoyarlo aquí nada más. Vamos a buscárselo. En primera instancia, voy a ver. Limpiamos. Limpiamos con el agua destilada el cuello. ¿Okay? Buscamos la marca de calibración. Tal vez no logren verla exactamente, pero aquí está. ¿Ya? Con la punta de esta lápiz lo estoy mostrando. Ok, esa es mi marca de calibración. Entonces yo voy a llevar el fluido y hago que coincida la parte inferior del menisco con esta marca. Cuello. Un punto de contraste. Claro, el agua está turbia. ¿Cómo hago yo para verla? Bueno, y tengo que estar atenta. ¿Sí? Ahí estamos cerquita, todavía no estoy coincidiendo, pero tengo muchos residuos sólidos en la
parte superior, la ven aquí. Entonces vamos a tratar de eliminar esos residuos sólidos que no son parte de mi suelo, sino que son raíces, fragmentos de raíz. La parte como más lenta. Pues de nuevo hasta hago los que puedo. La trampa. Aquí van quedando los residuos de raíces que no son parte mineral de mi suelo. Pues, se pudo haber escogido limpio para que ustedes no vieran esta parte, pero eso es lo que nos toca muchas veces analizar. Entonces, y esto no se convierte en una fuente de error. De repente dejarlos ahí, sí puede ser. Parece sencillo, pero no es tan. Igual nos podemos ayudar aquí con un rollito de malla seca. Y ya avanzamos menos, ¿verdad? Hacer aquí un. Entonces, ni muy gruesa ni muy delgadita, porque si no, no lo logramos. Hacemos hasta donde sea posible acá. Vamos a hacer un último intento. Mucho. Esta parte del cuello tiene que quedar limpia y seca. Se nos, a ver si se nos bajó. Sinceramente, ¿verdad que sí? Ah, sí. Ah, todavía nos queda un falta un poquito. Ok, sí se pasó. Aquí está la marca. Aquí podemos ver que este proceso, aunque parezca muy fácil, puede ser un poco complicado. Entonces uno tiene que tener bastante paciencia para poder llegarle a la marca, ¿verdad? Porque lo que uno busca es que la parte inferior del menisco coincida con mi marca de calibración. No, está, hay que bajarlo, no, hay más bien que quitarle más agua. Ya. Sí. Ahorita no se logra ver ahí.
no con el alcance de la cámara de la tablet, pero estamos, ¿no?, coincidiendo con la marca de calibración. Ya una vez alcanzada la marca de calibración, secamos el equipo. Eso nos quedó aquí en el cuello. Y vamos a tomar una lectura de temperatura de referencia. ¿Con quién? Con la termocupla. Todavía no vamos a pesar el conjunto. Esta lectura de referencia nos dice la humedad con que arrancamos el proceso de temperar la muestra. ¿Por qué? Bueno, aquí ya hay material asentado, hay en estado coloidal, hemos estado introduciendo equipo ajeno. Vamos a ver qué temperatura alcanzamos. Bajamos el sensor de la termocupla, no que toque contacto con el suelo, pero sí que nos quede ahí por la mitad del cuello. Y vemos que tenemos una temperatura de 26,4 grados. Ok, esa es como mi temperatura de referencia. Por lo tanto, pues vamos a venir aquí, un recipiente que tiene agua de cañería, agua a temperatura ambiente. Voy a introducir el picnómetro y lo voy a estar agitando. ¿Para qué? Para que todo el material se vuelva a movilizar, se distribuya la temperatura de manera adecuada. Pasados 5 minutos, nos vamos a esperar, pero pasados 5 minutos, vuelvo a tomar la temperatura. Aquí yo veo, ¿no?, todo el material agitado. Entonces, volvemos a tomar temperatura con el mismo equipo que hemos venido utilizando. Viene el sensor de la termocupla. ¿No? Estamos en 21,5. Introducimos nuevamente. $26,2 tiene ahora. No necesito que coincida con el agua circundante. El agua de la cañería está a 23,9. Mi solución sigue en 26,2, diferente a 26,4 que tomé inicialmente. Entonces sigo mi proceso de ¿qué? De movilización. Temperar se llama eso, ¿no? Lograr que tenga una temperatura uniforme a lo largo de todo el conjunto, por lo menos en 2 determinaciones, ¿no?, consecutivas, espaciadas 5 minutos. Vamos a hacer el último simulacro. ¿Qué temperatura? Nuevamente. Producimos la sonda. Vamos con 25,6. Todavía, pues ahí tocaría seguirla bajando hasta que llegue a estabilizarse. ¿Okay? Una vez que ya la tengo estabilizada, me vengo a la mesa de trabajo, verifico si mi marca, si el agua ha llegado a movilizarse, si se ha asentado. Si lo ha hecho, añado un poquito más de agua. Si no, pues seco todo el conjunto, todo el agua libre que pueda haber en el recipiente, el pinómetro, porque como lo traigo del agua, lo seco muy bien en la forma externa, en la parte externa. Tengo una temperatura de referencia y pues, ¿no?, aquí. $25,8 sería entonces mi temperatura de referencia con un peso de, vamos a ver la balanza. Esta capucha acrílica es para evitar corrientes de aire que nos modifiquen los datos. Son balanzas para la gravedad específica de 2 cifras colocamos pinómetros con agua y suelo. Y este sería el peso que registro con los 25,8 de temperatura que tenía, ¿verdad? Esos son mis datos únicos que voy a medir acá. Lo otro sería obtenerlo de una curva de calibración que se prepara, digamos, de manera previa acá en los laboratorios. Ahí. Ahora, que sí. Bueno, yo partí con 30 gramos, pero bueno, he quitado algunas partículas de suelo,
todo este conjunto para en realidad saber cuánta fracción sólida había en este volumen. Realmente, bueno, como va para el horno, siempre todo hay que apuntar la descripción de los equipos que estoy utilizando. En este caso sería la cápsula 39, que tiene un peso así, ¿ves? ¿Sí? Entonces es otro peso de cápsula vacía antes de meter al horno, 177,27, 28, ¿no? Y lo registro también como un dato. Y ahora vengo a extraer la muestra y colocarla en la cápsula. Bastante. Tiene que quedar completamente limpio el equipo, entonces voy dándolo. ¿Sí? No puedo decir que ya está limpio, ¿no? Hay una serie de residuos, entonces le lavo el cuello. Introduzco más agua, no importa. Listo, nuevamente. ¿Sí? Verifico. Ya prácticamente está limpio, pero si me queda alguna duda, nuevamente limpio el cuello. Más agua. Y bien. Con este material ya recuperado en la cápsula, lo que procede es que se colocar en el horno que realmente no más 110 grados. Todo lo que vayamos a manipular en el horno, pues con todas las medidas de seguridad correspondientes. A que me refiero. Vamos a usar guantes, ¿sí? Y la muestra, pues entonces la pongo acá con un rótulo ahí, ¿verdad? Que diga que es un proceso, un proceso. Y ahí terminaríamos por dejarla reposar 24 horas. Transcurridos esos 24 horas, entonces lo que esperamos tener sería, ¿no? Es lo que venía mostrado ahí en la presentación, un proceso de secado, ¿verdad? Este es el mismo suelo ahí, solo que ya procesado. Tenemos entonces el material seco. Este sería pues el peso que yo registro en balanza para tener la información que requiero en aquella tabla que me permite calcular la gravedad específica. No sé si nos queda alguna duda, consulta que tengamos para comenzar a hacer la hora. Si no, como les decía, tenemos el material disponible para los estudiantes ahora en la tarde. Lo revisan, van a tener también la información ya para empezar a procesar lo que sería el primer informe, que van a hacer de forma grupal. Son 9 grupos en total, entonces van a trabajar en grupo. Cada uno de ustedes sabe cuál fue el grupo asignado, se les envió la semana pasada y tienen los correos de sus compañeros, entonces para que empiecen ya a comunicarse, pensamos habilitar también esa información ahora en el transcurso de la tarde. Si tenemos alguna inquietud o duda que podamos una vez aclarar acá o resolver acá, y si no, pues vía correo, ¿no? Siempre estamos ahí disponibles, si lo quieren hacer. ¿Ninguno? Disculpe, yo tengo una pequeña duda. Cuando se hace como, cuando se retira, digamos, la materia orgánica que sobra en el pictómetro, picnómetro eso se hace por motivos como para lograr que se llegue a la marca de manera como más exacta, o si afecta significativamente la muestra. Ok, le comento, ¿verdad? La marca estaba aquí. Bueno, no se logra ver por el alcance de la cámara, pero estaba acá. ¿Qué pasa con todos esos residuos orgánicos que yo extraje? Entorpecen la visión. Entonces, no puedo, con esta basura ahí, y a veces hasta espumitas se les hace, no puedo leer y tratar de que efectivamente me coincida la parte inferior del menisco con la marca. Entonces, ¿verdad? Si yo no la remuevo y la dejo ahí y asumo que está, esa
puede ser una fuente de error. El removerla puede ser una fuente de error menor. ¿Por qué? Porque yo, si bien empecé de 60 gramos al inicio, mi masa seca, la parte mineral, la parte sólida, la voy a obtener después de 24 horas de estar en el horno. Entonces, digamos que el error se reduce. Así que lo conveniente es removerla primero. ¿Por qué? Porque no forma parte de mis componentes minerales. Son residuos que en el muestreo se nos vinieron. ¿Ok? Entonces, preferible quitar. Si la quito, con mucho más razón, entonces me veo obligada a determinar el peso seco después de 24 horas, ¿no? Para hacer la determinación mucho más precisa. Entonces, el dejarla lo que hace es obstaculizarme la precisión con la que yo voy a poder hacer que el ministro inferior coincida con la marca de calibración, que me garantiza que de esa marca hacia el fondo están los 250. Recuerde que usted va a usar aquí el principio de alquimia. Entonces necesita cuantificar cuánto es el volumen de agua desplazado por la fracción sólida. Si yo cambio, lo lleno más arriba de la marca de calibración o menos de la marca de calibración, estoy cambiando el volumen de referencia, ¿sí? Que ya lo tengo ya preestablecido con una curva inclusive de calibración de los equipos. No sé si Perfecto. Sí, muchas gracias. ¿Okay? ¿Alguna más? ¿No? Bueno, pues entonces que tengan buen día. A las 10 quedamos entonces nosotros, ¿verdad? Para mandarles esa información ahora en el curso del día. Y cualquier duda, pues ya corre. Nos veríamos entonces de hoy en 8 a las 8 de la mañana. Nuevamente por esta modalidad, a menos que se indique lo contrario. Pero en principio va a ser virtual todo. ¿Ok? Bueno, que tengan buen día. Profe, una Gracias, profe. consulta. Profe. Sí. Dale usted, Alejandro, si quiere. Ok, gracias. A las 3 no hay que conectarnos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y a las 2 no hay que conectarnos, ¿verdad? 3, No, perdón. no, no, hoy no, en la tarde no, hoy no, hoy no. De 3 a 4 hoy, digamos, no es necesario que nos veamos de forma virtual tampoco. Más bien ya les vamos a estarles recordando en el momento en que sí se ocupe. Por lo menos hoy, no, ni de hoy en 8 tampoco. ¿Ok? Listo. Bueno, hasta luego entonces.